quisiera que usted me acompañe en la lectura en Jeremías 17. Jeremías 17, vamos a dar unos pensamientos breves. Jeremías capítulo 17. Isaías, Jeremías. Después de Isaías viene Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Y dice lo siguiente. Es el profeta Jeremías escribiendo que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Isaías, Jeremías. Salmos, Proverbios, Cantares de los Cantares, Isaías, Jeremías 17, versículo 9, que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, y según el fruto de sus obras. Otro pasaje donde muestra que somos responsables a Dios, que conoce todo, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento, las palabras de Cristo en Marcos. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7. El Señor Jesucristo señala algo importante. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Palabras en tinta roja en algunas Biblias, porque son las palabras de Cristo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, Hebreos, Nuevo Testamento, Santiago, Primero de Pedro, Segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2. Y Pedro enfatiza que Dios tendrá la última palabra. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4. No hay perdón para los ángeles, ¿sí? Dios nos ofrece perdón como seres humanos. Pero mira lo que dice el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumando por la nefenda conducta de los malvados. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Ahora, finalmente, Romanos capítulo 5. Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Ese es el versículo que tengo en mi corazón. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo
murió por los impíos. ¿Cuándo murió Cristo? Cuando éramos débiles. No pudimos hacer nada para salvarnos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Salvos de qué? De la ira. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esta frase. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Quisiera enfocarnos en esto, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Que Dios bendiga su palabra. La palabra de Dios nos impresiona porque estamos asegurados que somos criaturas de Dios. Ninguno aquí es un accidente. Dios nos hizo con propósito. Dios nos ama. Dios ha comunicado con nosotros a través de su palabra y comunicamos con Dios por oración. ¿Sí? Por medio del pecado, por medio de nuestro pecado hay una separación entre Dios y nosotros. Dios no permite en el cielo el pecado. Por lo tanto, no podemos ir al cielo con pecados que no son perdonados. Necesitamos en vida conocer a Cristo como Salvador y tener nuestros pecados perdonados. Si esperamos llegar en el cielo un día. Solamente los que confían en Cristo reciben el perdón de pecados. Aquí, el camino espacioso lleva a la perdición. Hemos leído del fin de los ángeles malvados, el diablo. Dios ha preparado un lugar para el castigo en el día de juicio. Pero el problema es, Dios juzga el pecado aquí. Ninguno quiere ser juzgado así. Ninguno quiere enfrentar el juicio. Todos quieren ser perdonados. Pero el perdón no es por dar dinero a la iglesia. El perdón no es asistir a una iglesia. Es por recibir a Cristo. Porque cada iglesia debe enseñar eso. Venga a Cristo para ser salvos. Confía en Cristo y serás salvo. El problema aquí es la condición verdadera. Cuando vamos al médico, esperamos que él nos diga la verdad. O ella nos diga la verdad. ¿Sí? Ellos tienen que sacar estudios de adentro lo que está pasando, porque solo por apariencia no se puede adivinar. No, uno puede aparecer bien, pero cuando sacan la radiografía y la muestra de sangre, ver las riñones y lo que está pasando adentro, quizás es otra cosa. El médico nos dice lo que está pasando adentro. No se ve, pero es adentro. Aquí Dios nos ha dado la verdad, nuestra condición verdadera. Todos están haciendo lo mejor que pueden. Si preguntamos todos aquí en San Antonio, todos en Estados Unidos, todos en el mundo, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Y en el mundo es así. ¿Qué es el problema? El pecado. El pecado. El problema es adentro. Porque de dentro del corazón salen estas cosas. Es lo que leímos en un sentido, ha sacado radiografía. Ahí en Marcos capítulo 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas
maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso Jeremías nos había dicho, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Ni uno se da cuenta de su peligro espiritual, ni lo percibe. Así es la condición nuestra en pecado. Pero hay uno que puede limpiar cada uno de pecado. Hay algo que se puede limpiar de pecado. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero aquí tenemos la contaminación por el pecado. Amigo, en esta condición no podemos ir al cielo así. Yo nací también siendo pecador. Yo nací en una familia cristiana, pecador. Yo entendí muy temprano en mi vida que yo necesito ser salvo. Si yo espero llegar en el cielo, cuando yo tenía 11 años de edad, yo fui salvo. Recibí a Cristo como mi Salvador. Cambió la trayectoria de mi vida. Soy salvo por gracia. No merezco la salvación. Pero aquí tenemos esa condición nuestra de todos aquí en el camino espacioso. El momento cuando uno recibe a Cristo, uno entra por la puerta. Es decir, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, aquí tenemos el problema del pecado. Pero aquí en nuestro versículo, Romanos capítulo 5, versículo 6, cuando éramos débiles, cuando éramos incapaces en salvarnos, débiles, una persona débil. Si uno dice, yo visité a una persona, la persona era débil. ¿En qué condiciones? No tiene mucha fuerza, no se puede manejar su día bien, necesita mucha ayuda, pues es débil. Entonces, ¿en qué sentido somos débiles? Cristo, cuando éramos débiles, muchos vamos al gym. ¿En qué sentido débil? Espiritual. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No podemos salvar a nosotros mismos. Somos incapaces, débiles, y no podemos salvar a nosotros mismos. Es decir, yo no puedo conseguir por obras el perdón de mis pecados cuando mi pecado ha ofendido a Dios. Yo tengo que ser perdonado por Dios, porque si yo he ofendido a Dios, tengo que recibir mi perdón de Dios. ¿Cómo es que Dios nos puede perdonar de nuestras ofensas? Aquí tenemos. Dios ve el corazón. Pero el versículo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Quisiera notar aquí, el Señor Jesucristo llegó a tiempo. No llegó demasiado tarde, ni demasiado temprano, justo a tiempo, al tiempo correcto. A su tiempo, en el momento indicado, murió. ¿Dónde murió? En la cruz. Fuera de Jerusalén. Sobre una cruz de madera, murió por nosotros, los pecadores. Él vino en el punto cuando éramos lo más indeseables, débiles, pecadores, espiritualmente. Nos dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Romanos 5:6 nos explica por qué. Cuando éramos débiles, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando no pudimos salvar a nosotros mismos, por eso Cristo vino, para salvarnos. Es lo que los ángeles les decían a los pastores, les recordamos en el día de Navidad.
Hoy nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo del Señor. Es el Cristo ahora en julio de 2025 aquí en San Antonio. Y ese día Él nos puede salvar. La persona que quiere ser salvo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, versículo 17. El amor de Dios, cuando Dios nos ama, no se basa en cuán dignos somos. No somos dignos. Se mostró cuando éramos débiles. No podemos salvar nosotros mismos. Su amor es invariable, incondicional. Nos brinda generosamente la salvación gratuitamente. ¿Qué dice la palabra? Cuando éramos débiles, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos limpia de la mancha del pecado? El hecho que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Nada más, nada menos. Si Él murió por mí, soy salvo. Y si murió por mí. Lo descubrí cuando tenía 11 años de edad. ¿Ha descubierto usted su necesidad delante de Dios? ¿Ha puesto su fe en Cristo? Romanos capítulo 5 nos dice, versículo 9, mucho más, estando ya justificados por dinero, ¿así dice? No, en su sangre. Mucho más, estando ya justificados means ya la persona es justificada. Ya justificados, Pablo escribe a la iglesia en Roma, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. David lo leyó en Juan 3, versículo 36. El que rehúse creer, la ira de Dios está sobre él. Aquí tenemos, seremos salvos por su sangre, ya justificados, no por obras, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos con seguridad, seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestro castigo aquí en la cruz. Por eso no tenemos que ser castigados si Cristo ya fue castigado por nosotros. ¿Sí? Dice Pablo en versículo 10, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Preservados por su vida, porque resucitó de la tumba. Está a la diestra del Padre, todavía puede salvar. Dice el versículo 15. Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abonaron mucho más para los muchos la gracia. Aquí vemos esta frase más que 1, 2, 3, 4 veces. Es mucho más. Más, mucho más. Pero empieza cuando uno se da cuenta. Pues Él murió por mí. Y descubre, leyendo su Biblia, hay mucho más. Mucho más. Aquí tenemos, para terminar, este versículo que es suficiente.
Romanos 5, versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los débiles son los impíos, los pecadores. Nosotros como seres humanos sobre la faz de la tierra, todos somos pecadores. Pero qué bendición cuando uno se descubre, soy débil, no puedo salvarme a mí. Es el momento preciso cuando el Espíritu nos lleva al pie de Cristo. Confía en Cristo, porque Él murió por el pecador. Ponga su fe en Cristo y será salvo. Que Dios bendiga su palabra.